Les voy a hablar del libro de Kaizen Way. El autor es Robert Maurer, que es un doctor psicólogo y experto en Kaizen. Él trabaja en la Universidad de Washington y en Santa Mónica y se dio cuenta de una problemática que tenía en su vida laboral cuando le prescribió a algunos pacientes de que fueran al gimnasio y comieran más sano para lograr tener más energía y sentirse mejor y, bueno, todas las cosas positivas de tener una vida saludable. Él se empezó a dar cuenta de que muchos de sus pacientes no tenían o no generaban los hábitos necesarios para poder mantener sus idas al gimnasio, comer más sano, etcétera. A pesar de que él les preguntaba, pero ¿por qué no vas si tú sabes que te hace bien esto? Y varios pacientes, algunos no encontraban la razón de por qué no tenían la voluntad de asistir al gimnasio, etcétera. Y empezó a investigar un poquito qué podría haber sido. Entonces, Robert tomó la decisión de probar una estrategia que se basa en el Kaizen. El Kaizen viene del Tao Te Ching hace 2000 años atrás y que habla de que cambios grandiosos y duraderos se hacen a través de pasos pequeños y constantes. Y se resume en la frase de Lao Tzu que un viaje de miles de millas comienza con el primer paso. Bueno, Robert se dio cuenta de que empezó a ocupar ciertas estrategias que le empezaron a dar resultados, a su sorpresa. Robert les empezó a decir a algunos pacientes, por ejemplo, que no iban al gimnasio, que no tomaran el desafío de tan grande y que simplemente se pararan en la trotadora las primeras semanas y simplemente se quedaran ahí parados los primeros días. Luego, los siguientes días, Robert les aconsejó que empezaran a ir y simplemente caminaran algunos pasos. Y así, paso a paso, fueran aumentando la exigencia de ir al gimnasio y se empezó a dar cuenta que muchos de sus pacientes sí empezaron a lograr alcanzar la meta, que era ir 3 veces a la semana al gimnasio y hacer una rutina completa. ¿De qué habla el libro? Bueno, los objetivos. El objetivo es que cualquier desafío, por ejemplo, dejar de fumar, bajar de peso, superar la timidez e incluso, por ejemplo, escribir un libro, se puede alcanzar a través de la filosofía del Kaizen. La pregunta es ¿cómo? Bueno, aquí el factor clave es el miedo. El miedo es lo que nos limita a lanzarnos a grandes aventuras o desafíos que encontramos desafiantes. ¿Por qué sucede eso? Bueno, esto tiene una razón biológica. Viene de una parte del cerebro que se llama la amígdala, que tiene una respuesta prácticamente automática frente a una situación de adversidad o de peligro. Esa respuesta se llama Fight or Flight Response, que básicamente en español sería algo así como pelea o escápate frente a una adversidad. ¿De qué consiste? Por ejemplo, si nosotros nos vemos amenazados por un león o algún peligro hace 100.000 años atrás, nuestro cerebro evolucionó de una manera tal de que cuando nos vemos frente a un peligro, biológicamente, nuestro cuerpo dice, bueno, o peleamos, o nos arrancamos, o nos quedamos congelados. Cuando queremos pelear, se secreta una serie de hormonas y respuestas neuronales que hacen que empecemos a tener más energía, más fuerza para poder pelear si es que nuestro cuerpo biológicamente toma la decisión de pelear. O de irnos rápidamente del lugar para no tener eso. O finalmente congelarnos y quedarnos así paralizados frente a esta dificultad. Bueno, hoy en día esa respuesta sigue dentro de nuestro cerebro a través de nuestra amiga la amígdala. Y la idea es que finalmente hoy en día esta amígdala nos empieza a boicotear el poder enfrentar desafíos que son grandes o los encontramos más difíciles. Entonces, lo que hacemos a través de Kaizen es que evitamos esta reacción a través de pequeños pasos. Son pequeños pasos que no son desafiantes y por lo tanto la amígdala no se activa y no nos congelamos frente al desafío. Por ejemplo, hay varios casos. El caso de dejar de comer del chocolate. ¿Cómo se haría esto en la práctica? Para dejar de comer chocolate, en vez de parar de un día para otro dejar de comer chocolate, que es un hábito que ya está dentro de nosotros, lo que tienes que hacer es empezar a dejar de comer poco a poco. Por ejemplo, cuando comas un chocolate, deja un 10% del chocolate y se lo pasas a alguien o lo botas. Luego, cuando te comas el siguiente chocolate, sigas avanzando paso a paso hasta que finalmente en un par de semanas ya no tengas que comer nada de chocolate.
Para el caso de dejar de fumar es lo mismo. Si te estás fumando 10 cigarros al día, deja de fumar un cigarro al día durante una semana, o sea, 9 cada uno de los días de la semana, y la siguiente semana bajas a 8 y así sucesivamente hasta dejar de fumar. La idea es que no despiertes la reacción de la amígdala que te puede boicotear este importante proyecto que es, por ejemplo, dejar de fumar. ¿Cuál es la técnica? La técnica son 4 puntos importantes. Hacer preguntas pequeñas, pensamientos pequeños, pequeñas acciones y resolver problemas pequeños. En hacer preguntas pequeñas, hay que hacer preguntas para lograr pequeños pasos hacia la meta. Aquí el autor habla de un caso de un supervisor en una empresa que siempre le decía a sus trabajadores que tenían que resolver el tema de los costos, que había que lograr las metas de fin de año, y empezaba a hablar de grandes cosas, de resolver, por ejemplo, ser el equipo con los mejores rentabilidad y costo, etc. Frente a esto, su equipo se enojaba, se sentían molestos, angustiados, ansiosos, porque no tenían idea por dónde empezar. Cuando llegó Robert a hacerles un coaching a este supervisor, le sugirió algo muy simple. Dijo, hazles preguntas pequeñas, que resuelvan cosas pequeñas y cómo se podría avanzar hacia la meta que tú necesitas. Así, el supervisor les preguntó a sus supervisores y con la presencia de Robert se empezó a dar cuenta que los colaboradores se sintieron mucho más relajados y empezaron a decir, bueno, podríamos, por ejemplo, empezar a reciclar el metal que estamos botando, ordenar esas cajas, etc. Ahí empezaron a hacer pequeños pasos para avanzar a esa meta. Pensamientos pequeños. Bueno, en pensamientos pequeños es lo mismo. En vez de pensar todo el día en grandes cosas, es dividir los pensamientos en pequeños lotes. Y aquí el autor habla sobre todo del tema de la escultura mental. Habla del caso, por ejemplo, de una persona tímida, que si tú lo lanzas de una a hablar en público o a estar en una cita ciega, probablemente esta persona se bloquee con el tema de la amígdala. Lo que recomienda el autor es que esta persona haga una escultura mental. ¿Qué significa? Visualizar todos los días, en pequeños minutos del día, no más de 1 o 2 minutos, enfrentándose a una situación donde tenga que enfrentar este miedo. Así va generando el hábito mental de enfrentar esta situación hasta que en algún momento va a empezar a estar preparado. En pequeñas acciones es el mismo caso que hablamos de los pacientes que tienen que ir al gimnasio. Hay que tomar pequeñas acciones y ir avanzando y haciéndolas crecer para que finalmente se logre el objetivo, que es, por ejemplo, ir 3 veces al gimnasio durante una semana y empezar con pequeñas acciones. Por ejemplo, simplemente levantarse, después simplemente ir a la trotadora y quedarse parado, después simplemente ir a la trotadora y quedarse parado y quedarse un rato más y así sucesivamente. Luego, resolver pequeños problemas. Aquí se habla del caso de Toyota, de que es una cultura donde para resolver un gran problema se dividen en pequeños problemas y se enfrentan uno a la vez, en distintos equipos claramente. Y es así como la empresa se ha convertido en lo que hoy en día es. La filosofía final del libro es que la mejora continua es una forma de enfrentar la vida. No hay sistemas perfectos y lo que tienes que hacer es siempre pensar en estar siempre mejorando y logrando que un paso a la vez vayas llegando a una situación ideal, que generalmente es imposible de llegar, te permita avanzar y te permita ser mejor en las áreas que tú te hayas definido como objetivos. Finalmente, el autor habla del tema de las resoluciones de fin de año. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos dado un objetivo de fin de año, de decir, bueno, el próximo año voy a lograr grandes cosas, etcétera? Y generalmente las personas no lo logran. Lo que tenemos que hacer ahí es dividir cada una de estas metas grandes en pequeñas acciones. ¿Cuál es la primera acción que debiese tomar para alcanzar esta meta que yo quiero lograr? Es así como tú haces que tu cuerpo avance y se empiece a generar el momentum para empezar a lograr paso a paso esa gran meta. Bueno, soy Manuel Cepeda, mi Twitter es @ManuelCepeda y la idea es seguir subiendo otros libros donde pueda compartir más del conocimiento que voy adquiriendo a través de que leo o aprendo. Gracias.